Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto los saludamos desde aquí, desde la comunidad de San Mateo. Espero que todos se encuentren bien. Estamos iniciando un nuevo mes, una nueva semana, y vamos a empezar reflexionando la palabra de Dios todavía en este tiempo pascual. El día de hoy seguimos la primera lectura de la misa, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos pues el mensaje de esta palabra de Dios y meditemos, reflexionemos juntos. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15, nos dice: En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acabamos de escuchar parte del juicio contra este diácono, Esteban, de lo que lo acusaban, y evidentemente se resalta que falsamente, que hablaba en contra de las tradiciones judías, en contra de la ley, en contra del templo, cuando pues Esteban lo único que era hablar en nombre de Jesús a los demás, anunciar su mensaje. Tanto él como otros discípulos, los 12, pues estaban enfrentando pues una persecución muy, muy fuerte, una oposición a su mensaje y a la misión que habían recibido. Recordemos un poquito de Esteban. Pertenece a aquel grupo de los 7 primeros diáconos en la comunidad de Jerusalén, que se dice que fueron elegidos dado que los apóstoles no alcanzaban a hacer el ministerio de la predicación, de la enseñanza, y al mismo tiempo ocuparse de las cosas prácticas de la comunidad, especialmente la atención a los más pobres, los huérfanos, las viudas. Pues por eso que decidieron elegir a hombres virtuosos de la comunidad para que los ayudaran en aquellas tareas prácticas de caridad y de servicio a los demás. Entre ellos, pues recordamos a Felipe y a Esteban. Pero curiosamente ellos no se dedicaron solamente como diáconos, como ministros, no se dedicaron solamente al servicio práctico en la distribución de alimentos o atender las necesidades concretas, pues especialmente de los pobres en la comunidad cristiana, sino que también, pues movidos por el Espíritu Santo, por su conocimiento y por sus ganas de hablar en nombre de Jesús, también hicieron uso de la palabra y la predicación. Esteban pues es recordado por ser el primer mártir cristiano. Recordemos, después de este juicio, en estos capítulos posteriores a lo que acabamos de escuchar, fue condenado a muerte y fue apedreado en las afueras de Jerusalén. Su sabiduría, su fortaleza, su seguridad al hablar en nombre de Jesús, pues le trajeron esa persecución y no había quien rebatiera pues sus argumentos. Todavía en nuestras comunidades el ministerio de los diáconos sigue muy presente, en algunos lugares muy, muy fuerte, especialmente aquellos diáconos permanentes, muchos de ellos casados, con familia, que hacen un servicio de verdad admirable en las comunidades cristianas. Poco conocido, también poco valorado, porque para algunos dicen pues son como no son sacerdotes, sino que son diáconos, y es un ministerio especial dentro de la iglesia. Pero pues su ministerio no se limita solamente a la atención práctica en la comunidad, también en el anuncio de la palabra y en la administración de casi todos los sacramentos, casi todos. La reflexión que yo hago aquí, bueno, es esa necesidad que encontró Esteban de sí proveer
y atender las necesidades materiales de los pobres, de los necesitados en la comunidad cristiana. Pero seguramente él entendió que había otra necesidad mucho más profunda, que no solo era la material, sino una necesidad espiritual de escuchar acerca de la misericordia, del amor de Dios y del mensaje de Jesús. Aquí precisamente donde me encuentro, pues es el ambón en nuestra comunidad. Podemos llamarlo así como el altar de la palabra, desde donde se escucha la Sagrada Escritura, donde se predica, se enseña. Entonces, la Eucaristía nos deja ese doble ejemplo. Por una parte, el pan de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también el pan de la palabra. Y cada creyente, cada cristiano, por supuesto, debemos preocuparnos por aquello que es inmediato, el sustento. Casa, vestido y sustento son esas tres palabritas muy conocidas que necesitamos para nuestra vida diaria. Pero no podemos descuidar o olvidarnos precisamente de ese alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida. Y Esteban, en su ministerio de diácono, pues fue algo que él quiso también participar, contribuir y aportar a su comunidad. Ojalá que en nuestras comunidades, en nuestras familias, insisto, sí tengamos esa preocupación por proveer, por tener lo necesario para vivir materialmente, pero no descuidemos también ese alimento, esa parte espiritual de nuestras vidas. Y Esteban pues consagró su vida y la entregó a causa de esta predicación. Es pues un recordatorio de cómo se complementa nuestra vida cristiana. Si pues en lo material, la vida cotidiana, en la vida diaria, donde trabajamos, donde pues luchamos día a día por tener aquello que necesitamos, pero también en no descuidar, insisto, ese alimento espiritual que necesitamos, de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de cada sacramento de la Iglesia y por supuesto de la palabra de Dios, que la leamos, la escuchemos y la tengamos y hagamos lo posible por llevarla a la práctica. Vamos pues a encomendarnos a San Esteban precisamente para que nos interceda ante Dios por nosotros y que su sangre derramada por Jesús no haya sido en vano. Al contrario, que su ejemplo, su entereza, su fortaleza nos animen a nosotros también a no desalentarnos y a no quedarnos en la búsqueda de solamente lo material, sino siempre buscar también ese alimento espiritual. Les deseo que tengan un buen inicio de semana, un buen inicio del mes y por supuesto un hermoso día. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Continuemos en paz.